Bienvenidos a la lección 4 del curso de introducción a Google Sheets. Vamos a estar viendo funciones y básicamente las funciones son fórmulas predefinidas que ya vienen con Google Sheets o con las hojas de cálculo que van a estar devolviendo un resultado según los parámetros que le pasemos. Vamos a estar viendo las más comunes, las más básicas. Y la sintaxis es siempre la misma. Vamos a poner el nombre de la función seguido por los argumentos. Vamos a empezar por ver la función suma. Hasta ahora lo que veníamos haciendo era ingresar las funciones con el signo de igual, ¿verdad? Venimos haciendo así, este más este, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo hacerlo con la función suma. Siempre cualquier función va a comenzar con el signo de igual. Luego vamos a empezar a ingresar el nombre y Google Sheets ya nos va a dar distintas opciones. En nuestro caso es la suma de una serie de números básicos. Y luego le vamos a pasar el rango de valores que contiene. Podemos ingresar los datos acá, así, 23, 25, y ahí nos hace una suma. Pero no es la idea. La idea es hacerlo con las celdas. Entonces lo que vamos a estar haciendo es decirle de dónde a dónde. Por ejemplo, quiero que sume estas celdas que están acá con estos valores y ahí obtenemos el resultado. Siempre que nos seleccionemos la celda con la función, vamos a estar viendo en la barra de fórmulas qué es lo que se está haciendo. O si hacemos doble clic, podemos editarlo como ya habíamos visto. Otras funciones básicas las vamos a encontrar aquí en el botoncito de funciones y acá están como las más comunes. Por ejemplo, el promedio. Entonces ahí directamente hago clic sobre la función que quiero usar en la celda donde quiero el resultado y ya me ingresa la función automáticamente. Entonces le voy a decir el promedio de estas celdas y le doy enter. Después le puedo decir el máximo de este rango. Le puedo decir el mínimo de este rango y así con todas las funciones. Bueno, eso es para empezar a ver las funciones más básicas, más comunes, como les mostraba. Vamos a tener un menú desplegable donde están todas las funciones que, como pueden ver, son muchísimas. Son muchísimos tipos de funciones. Nosotros vamos a estar haciendo las más básicas, las más usadas. Luego en otro curso más avanzado podemos ver algunas un poco más complejas. Y bueno, por ejemplo, así. Vamos a empezar con funciones de fecha y hora. Por ejemplo, la función fecha va a devolver, si le pasamos año, mes, día, nos va a devolver la fecha completa, digamos. Vamos a verlo acá. Vamos a ponernos por acá. Y como siempre al comenzar nos va a sugerir las funciones que se llaman de esa manera. Y acá vemos que dice convierte año, mes, día en una fecha. Entonces le voy a pasar así, punto y coma. Acá es importante distinguir el separador. En algunas veces es con coma, otras veces con punto y coma. Pero la ayuda esta que se abre acá es bastante clara. Por ejemplo, le damos enter, lo que hace es convertirme la fecha que yo le pasé a una fecha, digamos una fecha completa, suponiendo que año, mes y día estuvieran en tres celdas separadas. De esa manera podría, digamos, juntarlas en una fecha sola. Ese sería como el ejercicio. Bueno, continuando con las funciones de fecha y hora, estamos moviendo fecha número, que convierte un texto. Voy a comenzar escribiendo la palabra fecha y fecha número, convierte una cadena de fecha en un valor. Lo que hacemos es, si yo tuviera la fecha en formato texto, algo así, por ejemplo, lo convierte en formato fecha para poder trabajar con él. Después tenemos, por ejemplo, hoy, devuelve la fecha actual. Esto también es muy usado. Simplemente agregamos hoy, le damos enter y me pone la fecha del día del sistema. Día, devuelve el día correspondiente a una fecha. También le paso
le pasaría como parámetro una fecha completa y me va a devolver solo el día. Lo mismo con el mes, le paso una fecha completa y me va a devolver cuál es el mes de esa fecha. Año hace lo mismo, le paso una fecha completa y me devuelve el año. El ahora dice, esta función devuelve la fecha y la hora actual del sistema, o sea, funciona como la de hoy, pero incluye la hora del sistema. Esta sería como la diferencia, que también muestra la hora. Día, semana, devuelve el número del 0 al 7 que identifica el día de la semana. También tengo que pasarle una fecha y decirle, bueno, por defecto dice que el domingo vendría a ser el día 1. Entonces si le paso un 2, vendría a devolver lo que sería el segundo día de la semana. Hora, devuelve la hora como un número, también del 0 al 23, le paso fecha y hora y me va a devolver solo la hora. Minuto lo mismo, segundo lo mismo, siempre pasándole el dato completo. En cuanto a funciones de texto, una muy usada es concatenar, que también ya lo habíamos estado viendo, esto de concatenar. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver acá que tengo texto, recuerdan que hacíamos y con el ampersand decíamos con esto ya lo habíamos visto, y esto concatenaba. De hecho lo tenemos hecho acá. Le agregamos un espacio y queda para que quedara bien. Concatenar es lo mismo, hace lo mismo. Concatenación de dos valores, concatenación de cadenas. Tenemos dos distintos. Uno es para valores y el otro es para cadenas de texto. Entonces le paso en este caso las dos celdas que contienen el texto que quiero concatenar y va a ser exactamente lo mismo. Igual devuelve un valor lógico si son iguales. Esto también lo habíamos estado viendo, comparar dos celdas con el signo de igual. Va a estar devolviendo un verdadero o falso. Ahí se explican. Encontrar, texto buscar, busca un texto dentro de otro y devuelve la posición del texto. Por ejemplo, si le doy que encuentre la E en esta frase, va a devolver en qué posición de la frase se encuentra ese texto. Largo, devuelve el número de caracteres de un texto. Si le paso largo y un texto, me devuelve la cantidad de caracteres que tiene, incluido el espacio. Minus convierte todos los caracteres de un texto a minúscula. Esto también puede ser bastante usado. Mayús hace lo contrario. Si yo le digo ahora que este texto mayúscula lo pase toda mayúscula, ese sería el resultado. También puede ser bastante útil a la hora de trabajar con datos, pasar toda mayúscula. Non propio convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula. Este también puede estar bueno. No tengo ningún ejemplo acá, pero si yo escribo Ana María todo en minúscula y uso non propio, lo que va a hacer es ponerme cada palabra que comience con mayúscula. Puede ser muy útil también. Repite el texto el número de veces. Por ejemplo, acá se le está pasando el guión y el número de veces que se quiere que se repita, y sería este el resultado. Espacios, quita los espacios en blanco al comienzo y al final del texto. Esto es muy usado a la hora de trabajar con datos cuando queremos como limpiar los datos y que no tengamos errores después. Entonces que quita los espacios. Valor, convierte un texto que representa un número en un número que después podemos usar. Esto solo va a funcionar con números. Si el número va acompañado de texto, no funciona. Y reemplaza un fragmento de texto definido por la posición de inicio y la longitud por un texto nuevo. Reemplazar, por ejemplo, esta frase. Le digo dónde comienza lo que yo quiero reemplazar. Tengo que contar junto con el espacio también. Y que lo reemplace por otro. Entonces va a reemplazar en este caso Buenos Aires por Canelones. Perdón, Montevideo por Canelones. Eso en cuanto a las funciones de texto. Bueno, en cuanto a las funciones de búsqueda,
Esto es muy importante cuando tenemos grandes cantidades de datos para trabajar y no sabemos el dato exacto que queremos buscar, utilizamos los datos que lo acompañan, digamos. Entonces tenemos básicamente tres fórmulas para buscar. Buscar horizontal, buscar H, buscar B, que sería buscar vertical cuando los datos se disponen de forma vertical, y buscar más general, que ya ahí necesitaría como la matriz de todos los datos que estamos buscando. Vamos a probar buscar H. Acá tengo estos datos y voy a darle buscar H. Entonces me dice el valor que estoy buscando. El valor que estoy buscando es Juan. Quiero saber, Juan, qué puntaje se sacó. ¿En qué intervalo están los resultados? Vamos a dejar lo que son los títulos afuera. Entonces le voy a decir, en todo este intervalo están los resultados. El índice es dónde voy a encontrar, en qué posición voy a encontrar. En este caso sería en la posición 2, ¿no? Porque Juan está en la posición 2. Entonces le doy enter y me devuelve 200. O sea, estoy buscando el puntaje que se sacó Juan en este caso. Lo mismo si quisiera, si tuviera los datos de esta manera, en forma vertical, entonces ahí voy a usar buscar V o buscar V. Lo mismo, el valor que estoy buscando es Juan. El intervalo, dejo los títulos afuera, o sea, solamente le paso lo que contienen los datos, donde se encuentran los datos. Y el índice lo mismo, ¿en qué posición está? Está en la posición 2. Vendría a ser lo mismo, pero de forma vertical. De esta manera, acá lo teníamos de manera horizontal, acá lo tenemos de manera vertical. Y la de buscar solo, es un poquito más compleja porque tengo que decirle, acá no le marco el índice, o sea, en qué posición está, sino que le daría toda la matriz. Por ejemplo, vamos a aplicarlo acá. Voy a usar lo mismo, pero con buscar solo. Entonces, el valor de búsqueda sigue siendo Juan. La matriz o el intervalo de búsqueda, lo mismo, dejamos siempre los títulos afuera. ¿Y dónde se encuentra el resultado? El resultado se encuentra en esta columna. Eso sería como lo diferente. Y ahí me devuelve 200. ¿Sí? Esas son como tres maneras de buscar según cómo estén dispuestas los datos. La de buscar solo es un poquito más complejo porque en lugar del índice, en lugar de decirle en qué posición está, le paso toda la columna en este caso, o la fila si está dispuesta horizontalmente, donde voy a encontrar el resultado que estoy buscando. Eso en cuanto a las fórmulas de búsqueda. Después tenemos columnas, nos devuelve en qué columna estamos. Fila, me devuelve en qué fila estamos. Columna, devuelve el número de columna de una referencia. Se toma la celda en la que se introduce la función. Devuelve 3. Acá, claro, acá devuelve el número. Fila, también lo mismo, devuelve el número en el que se encuentra. Y bueno, eso sería en cuanto a las funciones de búsqueda. Bueno, en cuanto a las funciones matemáticas ya estuvimos viendo algunas. Vimos suma, promedio, máximo, mínimo. No vimos esta de producto, pero básicamente es lo que estuvimos haciendo. Por acá es lo mismo. Comienzo a escribir y le paso el rango de celdas que quiero que multiplique en este caso. Después tenemos ABS, que devuelve el valor absoluto de un número. Exponencial, que eleva un número. Contar. Esta función de contar puede ser muy útil. En este caso ignora texto e ignora las celdas vacías, o sea, solo va a contar las celdas que tengan número. Por ejemplo, contar acá de este rango cuántas celdas tienen número, y va a ignorar las que están en blanco, solamente me va a devolver las que tienen número. Y si hay un texto también lo ignora. Factorial, entero. El logaritmo, la raíz, bueno, todo esto lo pueden practicar ustedes, seno, coseno, tangente
Y luego entramos en lo que son las funciones lógicas, que algo ya habíamos estado viendo también cuando vimos las fórmulas, cuando comparábamos valores, decíamos si este es mayor que este, pero lo hacíamos desde el teclado y no tanto con funciones. Acá la que me interesa es la función sí, que puede tener una utilidad. Vamos a agregar una hoja acá. Supongamos que yo tengo las calificaciones de los alumnos. Bueno, supongamos que tengo las calificaciones de los alumnos y necesito saber si aprobaron o no. Para eso voy a usar una función sí. Devuelve un valor u otro en función de una expresión lógica. O sea, dada una condición me va a dar un valor o otro, una respuesta u otra. Entonces acá tenemos la ayuda. Necesito la expresión lógica. La expresión lógica es que la calificación sea mayor que 6, por ejemplo. Entonces, si la calificación, vamos a ponerle 7 para hacer algo distinto. Si la calificación es mayor que 7, voy a devolver aprobado, por ejemplo. Puedo devolver el valor que yo quiera, pero digo, en este caso, para el ejemplo. Y si la calificación no es mayor que 7, vamos a poner reprobado. Ahí está. Y ahí tenemos el primer resultado. Copiamos hacia abajo y ahí vemos. Entonces, si yo cambio este dato, la función también cambia el resultado. Pienso que la función sí es una de las más importantes de las funciones lógicas, si bien las otras también lo son, pero de las básicas. De hecho, podemos hacer un anidamiento, que eso lo vamos a hacer en una parte más avanzada. Podemos anidar varios sí uno dentro de otro según el resultado del primer sí. Bueno, entonces yo aquí en esta parte del falso, digamos, podría anidar otro sí y así sucesivamente ir encadenando distintos sí. Y bueno, por aquí terminaríamos lo que es la lección 4 de funciones. Recuerden realizar los ejercicios y el cuestionario en la plataforma. Hasta la próxima.